Me encantaba conducir de noche. Las carreteras casi completamente vacías, iluminadas solo por el resplandor blanco y amarillo de las farolas, junto con las casas a oscuras y el silencio que las acompañaba, solo roto por el ruido del motor y los neumáticos de mi coche, siempre solían llenarme de una especie de serenidad. Era una forma de relajarme e intentar olvidarme del mundo tal y como era durante el día, junto con todos los problemas que conllevaba la eterna salida del sol. Era mi forma personal de terapia y meditación, y nunca fallaba a la hora de dormir plácidamente cuando volvía a casa. Bueno, así solía ser, al menos. Hasta hace unos días. Para daros un poco de contexto antes de contaros lo que pasó, vivo en una ciudad costera de tamaño moderado en el noroeste del Pacífico. No voy a decir exactamente dónde, ya que no quiero que nadie lo suficientemente valiente o lo suficientemente estúpido para el caso, para tratar de replicar las condiciones exactas de mi experiencia, con la esperanza de probarlo por sí mismos. No quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé esa noche. Pero, a decir verdad, aunque es un lugar bastante bello en términos paisajísticos, también está, en cierto modo, bastante olvidado. Hasta mediados o finales de los años 80, albergó una industria maderera que, junto con el puerto pesquero local, fue el sustento de la ciudad desde principios del siglo XX y representaba un gran porcentaje de los ingresos de sus habitantes. Pero cuando se cerró a principios de los 90 debido a discusiones sobre una especie de búho en peligro de extinción que vivía en los bosques circundantes, la ciudad se secó. Todavía atrae a algunos turistas en verano, lo que suple parte de los ingresos perdidos, pero nunca se recuperó del todo de la pérdida de su mayor industria. Sigue más o menos congelada en el tiempo, como hace 30 y tantos años. Esa noche estaba haciendo la lista de la compra para el día siguiente. Era el último día del mes y, debido a una rutina arraigada desde que crecí con mi madre, siempre compraba el primer día todos los productos no alimentarios que necesitaba para el mes. Fue entonces cuando recordé algo que se me había olvidado y me di una ligera bofetada en la frente. «Idiota, te has olvidado de repostar antes», maldije en voz baja, y luego miré el reloj que colgaba sobre el fregadero de la cocina. Según el reloj, eran más de las 11, creo que las 11:15 o las 11:20. Me mordí el labio inferior y me debatí sobre qué hacer. No me gusta ir a repostar por la mañana porque todo el mundo parece tener la misma idea a la misma hora y se mete en la gasolinera como si fuera una lata de sardinas. Sabía que había al menos una gasolinera cerca de mi apartamento que permanecía abierta toda la noche y que, por el momento, todavía costaba menos de $2,40 el galón. «Ah, a la mierda», murmuré para mis adentros, apartando el bloc de papel y levantándome de la mesa. Me sentía un poco inquieto. De todos modos, un paseo nocturno, aunque solo fuera por unos minutos, me ayudaría a relajarme. Me calzo las zapatillas y la chaqueta, cojo las llaves del coche y salgo. El aire de finales de febrero era más frío esa noche de lo que había sido en todo el invierno, y me escoció en la cara mientras bajaba las escaleras y cruzaba el aparcamiento hasta mi coche, observando con vago interés que esta noche no había luna, solo las estrellas, y de vez en cuando el parpadeo más brillante de un satélite. Al abrir la puerta, tuve que tirar de la manilla un par de veces, ya que se había formado hielo y se había congelado. Finalmente, se abrió y me puse al volante, introduje la llave en el contacto y arranqué el motor. Tras unos minutos de funcionamiento del descongelador y de tener que volver a salir y utilizar un rascador para quitar del parabrisas una escarcha bastante persistente que se negaba a derretirse, salí del aparcamiento y salí a la calle. Mi barrio, como la mayor parte de la ciudad, ya se había ido a dormir. Solo vi algunos destellos amarillos en las ventanas de la gente que indicaban que había otros quemando el aceite de la noche conmigo. Después de dar unas cuantas vueltas, me detuve ante las brillantes luces de la gasolinera. Bajé la ventanilla, saqué 2 billetes de 20 del bolsillo y apagué el coche. Todavía tenemos muchas gasolineras de servicio completo en nuestra zona, lo que significa que no puedes salir del coche y echar gasolina tú mismo, tienes que pedirle al empleado que te la eche. Estaba hablando con alguien en un monovolumen, así que esperé pacientemente a que me viera. Al cabo de unos segundos, se acercó y sacudió ligeramente la cabeza. Lo siento, ahora no puedo venderle gasolina.
me dijo señalando el surtidor. Los ordenadores no funcionan por alguna razón, he tenido que rechazar a todos los que se han acercado en los últimos 15 minutos. ¿Alguna idea de cuándo volverán a funcionar?, pregunté, esperando que me diera una respuesta sólida. Pero volvió a negar con la cabeza. Sinceramente, no lo sé. Podrían ser 15 minutos, podría ser media hora. Lanzó una mirada de disgusto a las bombas. Sabía que conectar las bombas a los ordenadores sería una mala idea, murmuró. Gruñí, sin saber qué responderle. Me miró y se encogió de hombros, luego dio una palmada en el techo de mi coche y empezó a caminar de vuelta a su puesto entre las bombas. Intenta volver dentro de media hora a ver si volvemos a estar en línea. Me dijo, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Mierda, murmuré, subí la ventanilla y giré la llave hasta que se encendieron las luces verdes del tablero digital del coche. Según el indicador de gasolina, me quedaba un cuarto de depósito. Mi coche es un Crown Vic de 30 años, y si no conduces a diario un coche antiguo, déjame decirte algo, un cuarto de depósito realmente no dura nada en algo que recorre entre 11 y 13 millas por galón en ciudad. Di una palmada en el volante y solté otro mierda, tratando de averiguar mis opciones. Podía simplemente quedarme y esperar a ver si los ordenadores se arreglaban pronto, pero no había ninguna garantía de ello, y después de ver lo molesto que se había puesto el empleado, realmente no quería convertirme en el nuevo foco de su mal humor. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Esta era la única gasolinera en la que había estado antes por la noche, y realmente no sabía si alguna de las otras de la ciudad seguía abierta a esas horas. Miré el reloj del salpicadero, que marcaba las 12 menos cuarto. Por un momento pensé en volver a casa y aceptar tener que aguantar las colas en el surtidor al día siguiente. Sería una gran molestia, pero no sería el fin del mundo. Pero luego negué con la cabeza. Al menos puedo comprobar si alguna de las otras estaciones está abierta y funciona antes de darme por vencido, pensé. Asintiendo conmigo mismo, arranco el coche y salgo de la estación. Ojalá me hubiera rendido y no hubiera insistido tanto. Di la vuelta por mi barrio hasta que crucé un cruce y me metí en una carretera secundaria. La carretera serpenteaba a través de otros barrios y de una breve zona boscosa antes de desembocar en el otro extremo de la ciudad, y me ahorraría unos minutos en comparación con la carretera principal. Avancé por ella, pasando junto a una sola casa que tenía una luz encendida en su interior. Cuando me detuve ante una señal de stop, pensé por un segundo que mi parabrisas estaba empezando a empañarse de nuevo. «¿Me estás tomando el pelo?», murmuré, acercándome para encender de nuevo el desempañador cuando me detuve. Miré al parabrisas y fuera de él durante un minuto, intentando comprender lo que estaba viendo. Tardé unos segundos, pero entonces me di cuenta de lo que estaba viendo. Mierda. Es niebla de tierra. Me pilló la niebla de tierra. Ahora, si usted nunca ha tratado con la niebla del suelo, déjeme decirle que es más que un poco desconcertante para conducir a través de, por no hablar de peligroso. Si has visto películas en las que un barco queda atrapado en un banco de niebla y apenas puede ver lo que tiene delante, toma eso e imagina que intentas conducir un coche a través de ella. Si la niebla es espesa, es fácil perder de vista las líneas amarillas de la mediana, salirse de la carretera y estrellarse. Reduje la velocidad a unos 8 km por hora por debajo del límite, pero seguí adelante, sin querer admitir la derrota, aunque sabía que me estaba poniendo en peligro. Siempre he tenido la desgracia de ser testarudo y obstinado, y una vez más, me estaba impidiendo hacer lo más inteligente y dar la vuelta. Pasé por el segundo barrio, mirando por el parabrisas las casas y los coches aparcados que se iban envolviendo en la espesa niebla blanca. Por alguna razón, la vista me produjo una sensación de inquietud. Era como ver una versión de algo que reconoces, pero a través de la lente de un sueño, lo que hacía que me resultara desconocido al mismo tiempo. Sacudí la cabeza para volver a centrarme en la carretera. No dejes volar tu imaginación, hermano. Tienes que mantener la cordura. El segundo barrio quedó atrás y entré en la sección más peligrosa. En esta parte no había absolutamente ninguna farola, y reduje la velocidad cada vez más,
no queriendo atropellar accidentalmente a un ciervo, o demonios, a un vagabundo que pudiera salir a la carretera. Lo admito, mientras conducía por esta parte, pasando solo por una o dos casas y apretando el volante mientras miraba fijamente hacia afuera, capaz de ver realmente los faros que me marcaban el camino. Mi mente empezó a evocar imágenes tanto de mis pesadillas como de las películas de terror que había visto. Imaginé piratas fantasmales de una película de John Carpenter que saltaban de la arboleda para acuchillar a mi coche, o algún monstruo de ojos brillantes que saltaba de los árboles. Básicamente, conseguí cagarme de miedo. Cuando salí de la oscuridad y conduje de vuelta al último barrio antes de bajar una colina hacia el otro lado de la ciudad, dejé escapar un enorme suspiro de alivio, decidiendo que tomaría la carretera principal de vuelta. Más larga o no. Cuando me detuve en la intersección de la carretera principal, miré a izquierda y derecha y noté algo extraño. Como dije antes, una de las razones por las que me encantaba conducir de noche en mi ciudad eran las calles casi completamente vacías. Insisto en la palabra casi. Incluso cuando el reloj del salpicadero de mi coche marcaba las 12:05 de la noche, siempre había uno o dos coches circulando por las carreteras principales. De gente que trabajaba en turnos de noche o de noche de camino a casa o al trabajo. Por no hablar de los policías que patrullaban a altas horas de la noche. Pero ahora, mientras miraba a mi alrededor y forzaba la vista para intentar vislumbrar faros o luces traseras a través de la niebla, no veía nada. Ni rastro de otro ser humano. Sacudí la cabeza y crucé la intersección por otra calle lateral, encogiéndome de hombros, pero en mi interior empecé a sentir de nuevo esa sensación de inquietud que me había invadido en la oscura carretera. Ya no me carcomía, casi ahuyentado por las farolas que pasaban por encima e iluminaban momentáneamente el interior del coche de la misma forma que la luz nocturna ahuyenta al monstruo imaginario de un niño. Pero seguía latente bajo mi piel. Pasé junto a la imponente silueta del centro comercial de nuestra ciudad, a mi derecha, y luego subí hasta el bordillo de la acera junto al Safeway que había al lado. Desde allí, pude ver la gasolinera iluminada en el extremo más alejado de su aparcamiento, que, por alguna razón, estaba rodeado de cinta amarilla. Joder, ¿me estás tomando el pelo? Al parecer, estaba cerrada por algún tipo de mantenimiento, que era exactamente mi suerte. Miré el indicador de gasolina de mi coche, que ahora marcaba poco menos de un cuarto de depósito, y me froté los ojos. Suspirando, puse el coche en marcha y volví a la carretera principal. Había un último lugar que quería comprobar, una gasolinera 2 manzanas más arriba. Por favor, Abraham, por el amor de Dios, Abraham, recé en voz baja, con la esperanza de que mi súplica fuera escuchada. Sin embargo, al cruzar un puente, vi que no sería atendida. Su forma oscurecida se acercó rápidamente a mí, luego pasó de largo y desapareció de nuevo en el éter que lo rodeaba todo con la misma rapidez. Maldita sea, murmuré, dejándome caer en el asiento al detenerme en otro semáforo en rojo. Suspiré y me encogí de hombros en señal de derrota. De acuerdo, me rindo oficialmente. Esto no va a pasar esta noche. Es hora de volver a casa. Pasé junto a la señal de la bolera, con el edificio completamente oculto por el velo blanco que lo rodeaba, y giré a la derecha en el siguiente cruce, que llevaba a la colina más alta de la ciudad. A medida que el coche subía, la sensación de inquietud que tenía me acompañaba. Por primera vez en mucho tiempo, me disgustó el silencio. Deseé que los altavoces de mi coche no se hubieran estropeado hace unos meses, ya que la radio habría sido una distracción bienvenida. Al subir la colina, atravesé otro barrio hasta llegar a otra calle principal, la que me llevaría directamente a mi lado de la ciudad y a casa. Giré por ella, contento de estar en mi cama en unos minutos, y pasé junto a un parque oscuro y vacío a mi izquierda. Ya me ocuparía de todo lo demás mañana. Al bajar una cuesta, por fin vi otra señal de vida. En una calle lateral, a mi derecha, vi durante una fracción de segundo la silueta de una persona de pie en la acera. Fue demasiado rápido y había demasiada niebla para distinguir ningún detalle, pero el mero hecho de saber que no estaba solo me hizo sentir un poco mejor, aunque probablemente se tratara de un vagabundo. Esa sensación duró unos 20 segundos más, hasta que llegué al siguiente cruce.
Recuerdo que parpadeé un par de veces como si lo que veía delante de mí fuera a desaparecer como una alucinación, y simplemente me levanté y dije en voz alta, «¿Pero qué mierda?», con una absoluta sensación de confusión apoderándose de mí. Todas las carreteras de nuestra ciudad, incluso las principales, tienen esos estereotipados postes metálicos en las intersecciones con las señales verdes en la parte superior, que te indican a qué calles te acercas en cada dirección. Los que yo estaba mirando no eran los que deberían haber estado allí. En cambio, eran los de una intersección por la que había pasado para llegar a las gasolineras cerradas. Sacudí la cabeza y miré a mi alrededor, donde sentí otra punzada de sorpresa. En lugar del autosón al otro lado de la calle, el Rite Aide a mi izquierda y la tienda de bocadillos a mi derecha, vi la tienda y las casas que había alrededor de la otra intersección. Sentía que la cabeza me daba vueltas, entré en el aparcamiento vacío de la tienda y aparqué el coche. Me quité las gafas de la cara y me froté los ojos, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. ¿De verdad estoy tan cansado? Tengo que estarlo, y esta niebla no ayuda. Ya había tenido momentos en los que había estado tan cansado que había entrado en modo piloto automático y había vuelto a encontrarme en otra parte, así que simplemente lo atribuí a otro de esos momentos. Me di una ligera palmada en las mejillas para animarme y hablé en voz alta para intentar concentrarme. Vale, hora de volver a casa deprisa. Esto ya es peligroso. Volví a salir del aparcamiento y conduje hacia el centro comercial y el Safwa. Un minuto después, ambos pasaron de largo, la estación todavía iluminada y rodeada por la cinta amarilla. Giré a la derecha y conduje de nuevo por la carretera, pasando junto a la segunda gasolinera cerrada y la bolera. Siguiendo el camino que juraba haber recorrido antes, subí la colina, atravesé el barrio y salí a la carretera principal. Esta vez, miré las señales de las calles para asegurarme de que estaba donde quería. Vi con satisfacción que, efectivamente, estaba en la correcta. Tomé la carretera y vi el parque a mi izquierda, así como la iglesia que asomaba entre la niebla. Mientras bajaba la colina, volví a mirar a la derecha. El cruce pasó zumbando, pero de nuevo vi la silueta de una persona de pie a unas manzanas de distancia en esa fracción de segundo. «Oh», murmuré en voz alta. «Quizá no sea un vagabundo, después de todo. Quizás sea alguien que se ha levantado tarde y va a fumarse un cigarrillo». La idea, de nuevo, me hizo sentir algo mejor. Y entonces estalló como un globo pinchado por una aguja cuando me detuve. Mis ojos se abrieron de par en par y sentí que la respiración se me agarrotaba en el pecho mientras miraba fijamente la señal de la calle. No puede ser, joder. Pero lo era. Era la intersección. La misma. Maldita intersección. Me quedé sentado, con el pie en el freno mientras intentaba comprender. Sabía a ciencia cierta que esta vez no me había despistado y que había vigilado atentamente las calles que había tomado. No había forma de que volviera aquí, las dos carreteras no estaban conectadas entre sí. Demonios, estaban casi a una milla de... Esto no tiene ningún puto sentido, dije mientras apoyaba la frente en la mano. Eché un vistazo al salpicadero y vi que había perdido una barra en el indicador de combustible, lo que aumentó aún más mi estrés mientras miraba a la derecha para ver la distancia hasta el depósito. Indicaba 32 kilómetros. Tragué saliva y solté el aliento. Vale, contrólate, estás bien, contrólate, que no cunda el pánico, me susurré. Esperaba que mi propia voz me proporcionara algo de consuelo y estabilidad, pero no parecía ayudar mucho. Miré a mi alrededor y vi la misma tienda y las mismas casas, luego me alejé de la intersección. El centro comercial y Safwa volvieron a pasar, pero cuando llegué a la intersección, giré a la izquierda en lugar de a la derecha. Esta carretera debería llevarme de vuelta a una carretera principal que se cruzaba con la que había intentado llegar 2 veces. Cuando entré en la carretera, pisé el acelerador un poco más fuerte, casi como si quisiera llegar hasta el final. El velocímetro subió a 40 mientras un cartel publicitario de la ferretería local que colgaba sobre la calle me sobrevolaba y desaparecía detrás de mí. Sabía que no debería ir tan rápido con una visibilidad tan limitada,
pero por mucho que mi cerebro intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo, unos escalofríos empezaron a subirme por la espalda. Y entonces llegaron al clímax cuando vi y pasé exactamente la misma señal. ¿Qué? Es imposible que haya pasado eso. Solo hay una de esas señales en la ciudad, y no puede ser que... Mis pensamientos se detuvieron cuando frené en seco, las ruedas traseras se bloquearon y el coche patinó ligeramente. El coche se detuvo y sentí que perdía el control de la realidad. Estaba de nuevo en el mismo cruce. Me llevé las manos a la frente y golpeé el volante. ¿Qué mierda está pasando?, grité, con la voz retumbando en mis oídos en el espacio cerrado. Me detuve, respiré hondo y solté el aire. Gritar no iba a mejorar mi situación, por muy jodida que fuera. Me lo pensé un segundo y giré a la derecha para entrar en la calle por la que ya había pasado 2 veces. Tenía un plan urdiéndose en mi cabeza y esperaba por Dios que funcionara. Seguí el mismo camino que antes, subí la colina y volví a la carretera principal. Mientras lo hacía, no dejaba de mirar las casas por las que pasaba, deseando en silencio ver alguna con las luces encendidas. Pero todas seguían a oscuras. Las farolas ya no parecían tan reconfortantes como antes. Casi parecían faros que alertaban de mi presencia. Me sobresalté al girar de nuevo hacia la carretera principal. ¿De dónde demonios había salido ese pensamiento? Lo rechacé y aminoré la marcha al pasar junto al parque y la iglesia hasta que llegué al cruce que buscaba. Una sonrisa de alivio se dibujó en mi rostro cuando giré hacia la calle lateral y me acerqué a la acera. Aparqué el coche y me quedé mirando exactamente lo que esperaba ver. La persona que había visto en la acera 2 o 3 manzanas más abajo seguía allí. Gracias, Dios, por los pequeños favores. Abrí la puerta y salí del coche, estirándome ligeramente por el ligero calambre que me había producido estar sentado en él durante tanto tiempo. En cuanto lo hice, me estremecí por el frío que traía consigo la niebla, subiéndome el cuello del abrigo para intentar protegerme un poco de ella. Dejé el motor en marcha y me adelanté, entrecerrando los ojos para intentar ver a la persona con más claridad. Quienquiera que fuese estaba de pie justo detrás de una farola, en la entrada de una casa, envuelto en sombras. Desde esa distancia, no podía saber en qué dirección miraba ni distinguir ningún rasgo. Para ver si miraba hacia mí, levanté la mano y le hice un ligero gesto con la mano. No responden. Deben de estar mirando hacia otro lado, pensé. Volví la vista hacia mi coche por un segundo y comencé a caminar hacia adelante, eligiendo la estancia en medio de la calle donde las farolas iluminaban más. Cuando estuve a una manzana de la persona, me aclaré la garganta, esperando no tener que levantar la voz y despertar accidentalmente a alguien que estuviera durmiendo. La persona seguía sin responder. Estupendo, susurré en voz baja, y luego, armándome de valor, alcé un poco la voz. ¿Perdón? Silencio. Disculpe. Dije un poco más alto, necesito ayuda. Nada. Empecé a sentirme un poco irritado, ya que sabía que estaba hablando lo suficientemente alto como para que me oyeran. Avancé unos pasos. La figura se quedó donde estaba, sin dar ninguna señal de reconocimiento. Apreté los dientes y dejé de preocuparme por despertar a nadie, sintiendo que todas las emociones negativas de la noche se apoderaban de mí mientras empezaba a avanzar a zancadas. Vale, mira gilipollas, he tenido una noche infernal y no sé qué. El insulto se me quedó en la garganta y mi voz se entrecortó al detenerme de repente. La sensación de inquietud que había tenido antes volvió a invadirme, ahora acompañada de algo más. Miedo. Una sensación de miedo tan fuerte que me produjo un escalofrío colosal, primitivo e instintivo. Algo no va bien. Sabía exactamente lo que mi pensamiento había significado. Ninguna persona, a menos que estuviera completamente sorda, debería ser tan indiferente a las preguntas o los insultos. Cuando se me pasó la rabia y la irritación, me di cuenta de que todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos. También me di cuenta de repente de otra cosa que hizo que mi miedo aumentara ligeramente. En el silencio, debería haber sido capaz de oír a la persona respirando o arrastrando los pies para mantenerse caliente. Pero no había nada. Nada más que silencio.
De repente me invadió la sensación de que debía irme. Ahora mismo. Y que, fuera quien fuera, o lo que fuera aquella figura, no quería verla. Empecé a retroceder lentamente, intentando hacer el menor ruido posible. Fue entonces cuando la figura se movió. Me quedé helado al oír un sonido húmedo y deslizante que provenía de su dirección. No podía saber de dónde procedía, y no quería saberlo. Empecé a temblar ligeramente, más por el miedo que por el frío. Y entonces empezó a girar lentamente. La razón me abandonó, me di la vuelta y empecé a correr hacia el coche. No me atreví a mirar detrás de mí para ver lo que estaba pasando, toda mi concentración estaba en impulsarme hacia mi huida. Alcancé y cogí el picaporte, abrí la puerta de un tirón y entré de un salto. Justo cuando empezaba a cerrarla de golpe, oí el sonido que aún me despierta en mitad de la noche, las sábanas manchadas de sudor. Oí el comienzo de una carcajada, pero no una carcajada humana. Este sonido era al mismo tiempo seco como el papel y húmedo como la lluvia, graznante y lleno de más malicia y maldad de lo que he oído en mi vida. Y entonces me cerraron la puerta y me puse a buscar a tientas la palanca de cambios, tirando de ella con tanta fuerza que creí que la rompería por un segundo. Los neumáticos chirriaron cuando pisé a fondo el acelerador y el coche voló hacia atrás en la intersección vacía. Levanté la vista solo una fracción de segundo mientras ponía el coche en marcha para girar el volante. Y... Dios, ojalá nunca lo hubiera hecho, porque lo que vi me perseguirá hasta el día de mi muerte. La figura seguía en la sombra más allá de la farola, pero sabía que ahora miraba hacia mí. Porque podía ver sus ojos. Sus ojos dorados y rojos brillantes. Grité. Grité el grito más fuerte que he soltado en mi vida mientras pisaba el acelerador. La parte trasera del coche se soltó y se deslizó detrás de mí antes de que los neumáticos tocaran el pavimento y me dispararan hacia adelante. El motor rugió mientras pisaba a fondo el acelerador, sin preocuparme ya de golpear nada. Lo único que sabía era que tenía que escapar. El coche abandonó la carretera por un momento al descender por una colina antes de caer de golpe de nuevo a tierra. Aún así, mantuve el pie en el suelo. Mientras veía cómo el velocímetro subía rápidamente hacia los 60, mantuve toda mi atención en la carretera que tenía delante para mantener el coche en línea recta. Las luces pasaban por encima de mi cabeza, el viento azotaba las ventanillas. Y entonces volví a pasar volando por delante del parque. No. Dije mientras la iglesia también pasaba volando. Podía ver la intersección que se acercaba de nuevo, pero no me atreví a mirar por la calle lateral de nuevo. Me limité a mantener el pie en el suelo mientras pasaba zumbando. El velocímetro subió a 80 y le eché un vistazo al indicador de gasolina. Oh, Dios, fue todo lo que pude resoplar de entre mis labios. De alguna manera, en el lapso de tiempo transcurrido desde mi última vuelta, se había consumido tanta gasolina que solo quedaban 2 barras. La distancia a vaciar marcaba 10 millas. No, empecé a balar como un mantre cuando el parque volvió a aparecer. Me negué a levantar el pie, pero esta vez, lancé una mirada a la derecha mientras la intersección pasaba volando. Mis temores se confirmaron, ya que con la fracción de segundo que había echado un vistazo pude comprobar que la cosa estaba ahora más cerca de la carretera principal de lo que había estado antes, ya que todas las farolas de la carretera se habían apagado. El velocímetro estaba ahora a 90, y las lágrimas empezaron a caer de mi rostro mientras el parque, la iglesia y la calle lateral seguían pasando volando una y otra vez, desapareciendo y reapareciendo en la niebla como el fondo de una infernal película de época. Cada vez que se repetía, estaba más y más cerca. Cuando volví a pasar junto a él, estaba parado en el mismo borde de la intersección, tan cerca que podía oír su risa filtrarse a través de mis ventanillas cerradas y por encima del rugido de mi motor. Cuando miré hacia abajo y vi que el velocímetro superaba los 160 kilómetros por hora, levanté la vista y lo vi parado en medio del cruce. Las luces se habían apagado y lo único que podía ver eran sus ojos brillantes. Gritando de nuevo, tiré del volante hacia la derecha, casi haciendo girar el coche. Los faros iluminaron por un momento el rostro demoníaco oculto en la niebla y la oscuridad, y si hubieran permanecido un microsegundo más, mi mente se habría quebrado. Incluso ahora,
no puedo recordar los detalles exactos. Siento como si mi cabeza se partiera por la mitad si lo intento. Pero el coche apenas lo esquivó, y oí el sonido de su risa transformarse en un grito de rabia, de indignación. Sentí que algo golpeaba la parte trasera izquierda del coche y forcejeé para mantenerlo en la carretera. Mirando por el retrovisor, vi los ojos dorados y rojos desaparecer en la niebla, y sentí que las lágrimas fluían libremente de mis ojos al saber que no podría evitarlo por segunda vez. En mi cabeza, tomé la decisión de que si volvía a verlo pasar, esta vez le apuntaría directamente. Si iba a salir, seguro que iba a intentar llevármelo conmigo. Me preparé para volver a ver el parque y la iglesia. Sin embargo, me quedé de piedra cuando vi el letrero de AutoZone iluminando la intersección frente a mí. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir mientras volaba por la intersección y pasaba por delante. Y el Rite Aid. Y la tienda de bocadillos. Miré el tablero y vi que iba a 110 mientras el Walmart pasaba volando a mi izquierda. ¿Era un truco? La respuesta llegó cuando vi las luces de la gasolinera que había dejado parpadear a través de la niebla se estaba disipando. Sí, la niebla estaba empezando a disiparse. Empecé a reírme, suavemente, todavía llorando, mientras soltaba el pie del acelerador. Mis carcajadas sonaron casi demenciales cuando frené y volví a entrar en la gasolinera. Aparqué el coche y apagué el motor, con el cuerpo temblando sin control. Enterré la cara entre las manos hasta que un golpe en la ventanilla me hizo gritar y buscar a tientas las llaves. Ya está aquí, era un truco. No lo era. Era el empleado. Me hizo un gesto para que bajara la ventanilla y lo hice lentamente. Hola, has vuelto justo a tiempo, los ordenadores están. Se detuvo al ver mi estado. ¿Estás bien, colega? Me preguntó suavemente, poniendo una mano en el umbral de la puerta. ¿Qué podía decirle? Si le decía la verdad, por mucho que quisiera, nunca me creería. Demonios, no me habría creído a menos que acabara de pasar por lo mismo que yo. Me enjugué los ojos con la manga de la chaqueta y saqué los 2 billetes de 20 que tenía, intentando que no me temblara la voz. Sí, tartamudeé un poco, acabo de tener un accidente en la carretera, me he llevado un susto de muerte. Le tendí el dinero. ¿Puede darme $40 de la normal, por favor? Cogió el dinero, sin dejar de mirarme, y luego miró la parte trasera de mi coche. Parece que has tenido algo más que un accidente. Dijo finalmente. Me quedé mirándole confuso y me hizo un gesto para que saliera del coche y mirara. Salí con las piernas temblorosas y, por suerte, tenía la puerta a la que agarrarme, ya que casi se me caen encima cuando vi a qué se refería. En el panel trasero izquierdo del coche, justo detrás del tapón de la gasolina, había 3 desgarros en el metal. Eran profundos y estaban espaciados uniformemente. No eran desgarros, me di cuenta al mirarlos. Eran marcas de garras. Me quedé mirándolas mientras el empleado llenaba el depósito, y luego volví en mí cuando me dio el recibo y me miró con dureza por última vez. Cuando me di la vuelta para volver al coche, me dijo una última cosa. Intenta no volver a conducir con niebla. He visto a demasiada gente perder el control. Me volví para preguntarle qué quería decir, pero ya había cerrado la puerta de su cabina. Ahora han pasado unos días. Sé que nunca entenderé con qué me tropecé o qué era esa cosa. Y francamente, no quiero. Ya tengo bastantes pesadillas con lo poco que viví. Tampoco sé cómo me escapé. Ahora, cuando veo que se acerca la niebla terrestre, como aquella noche, cierro bien las persianas y me quedo dentro. Y nunca volveré a conducir de noche. No te diré que no lo hagas, pero si lo haces, por favor, ten cuidado. Y hagas lo que hagas, no conduzcas cuando haya niebla.